Mi nombre es Mateo Fernández. Tengo 38 años y nací en el barrio de Villa Lugano, en Buenos Aires. No vengo de una familia con dinero. Mi padre trabajaba como mecánico en un taller sobre la avenida Rivadavia y mi madre limpiaba casas en Palermo para ayudar con los gastos. Crecí viendo a mis padres sacrificarse cada día, viendo cómo contaban monedas para llegar a fin de mes y prometiéndome a mí mismo que yo no viviría así, que yo sería diferente, que yo tendría éxito. A los 23 años, con un préstamo que conseguí de un tío y mucho atrevimiento, abrí mi primer negocio, una distribuidora de productos electrónicos en el barrio de Flores. Era un local pequeño, apenas 30 metros cuadrados, pero yo trabajaba 14 horas al día. Llegaba antes del amanecer y me iba cuando ya no quedaba nadie en las calles. No tenía días libres, no tenía vacaciones, solo tenía una meta: crecer. Y crecí. En 5 años, aquel local se convirtió en 3, luego en 7. Para cuando cumplí 30 años, ya tenía una cadena de 12 tiendas distribuidas por toda la zona sur de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Contrataba a más de 80 personas. Mi rostro aparecía en revistas de negocios. Me invitaban a dar charlas en la Universidad de Buenos Aires, en la Cámara de Comercio, en eventos de emprendedores en el Hotel Sheraton. Yo era la historia de superación que todos querían escuchar. Compré mi primer auto de lujo a los 29, un Mercedes-Benz Clase E negro brillante que estacionaba frente a mi oficina en el barrio de Caballito como si fuera un trofeo. Después vino el Audi Q7 para los fines de semana. Me mudé de Villa Lugano a un departamento en Puerto Madero, con vista al río, 3 habitaciones, piso de mármol italiano, ventanales inmensos. Viajé a Miami, a Madrid, a Cancún, siempre en clase ejecutiva, siempre hospedándome en hoteles 5 estrellas. Publiqué fotos en Instagram, yo en la playa, yo en restaurantes exclusivos, yo con traje de marca en eventos importantes. Los likes se multiplicaban, los comentarios me llamaban exitoso, inspirador, un ejemplo a seguir. Pero nadie veía lo que pasaba cuando apagaba las luces. Nadie sabía que yo no podía dormir, que me despertaba a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, empapado en sudor, pensando en todo lo que podía salir mal. ¿Y si un competidor me quitaba clientes? ¿Y si la economía colapsaba? ¿Y si un proveedor me traicionaba? ¿Y si perdía todo lo que había construido? El miedo era una presencia constante en mi pecho, un peso que nunca se iba, ni siquiera cuando estaba rodeado de gente aplaudiéndome. Me levantaba cansado, pero me obligaba a sonreír. Me vestía con ropa cara, pero por dentro me sentía desnudo. Desayunaba solo en mi departamento enorme, mirando por la ventana el río, y sentía un vacío tan grande que ni siquiera podía nombrarlo. Había logrado todo lo que me había propuesto, pero algo estaba profundamente mal. Los fines de semana, mis socios me invitaban a asados en countries de Pilar, a fiestas en yates en Tigre, a bares exclusivos en Las Cañitas. Yo iba, sonreía, brindaba con champán. Hablaba de negocios, de inversiones, de la próxima expansión. Pero mientras todos reían y celebraban, yo me sentía como un actor representando un papel, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera, preguntándome quién era realmente ese hombre en el traje de marca que no podía sostener una conversación sin pensar en números y estrategias. Recuerdo una noche en particular. Era diciembre del año pasado. Estábamos en una fiesta en una mansión en San Isidro, celebrando el cierre de un negocio millonario. Había música, catering de lujo, más de 200 personas. Yo estaba en el centro del salón, rodeado de empresarios, políticos, gente importante. Todos querían hablar conmigo, felicitarme, tomarse fotos, pero en medio de toda esa multitud, de todo ese ruido, de toda esa luz, yo sentí una soledad tan aplastante que tuve que salir al jardín para respirar. Me apoyé contra una columna de mármol, mirando la pileta iluminada, y pensé, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que tanto busqué? Tenía dinero, tenía propiedades, tenía reconocimiento.
Pero no tenía paz, no tenía alegría, no tenía nada que llenara ese agujero negro que crecía dentro de mí cada día. Mis relaciones eran superficiales. Los que llamaba amigos solo aparecían cuando había algo que ganar. Las mujeres con las que salía se interesaban por mi billetera, no por mí. Mi familia me veía como un extraño exitoso que enviaba dinero, pero nunca tenía tiempo para visitarlos. Mi madre me preguntaba por teléfono, «Mateo, ¿estás bien? Te escucho cansado». Y yo mentía, «Estoy perfecto, mamá. Todo va muy bien». Intenté llenar ese vacío de todas las formas posibles. Compré más cosas. Un reloj Rolex, una moto Harley Davidson que apenas usaba, arte para decorar las paredes de mi departamento. Nada funcionaba. Salí con más mujeres. Fui a más fiestas. Bebí más whisky en bares de Palermo, Hollywood, hasta las 5 de la madrugada. Nada cambiaba. El vacío seguía ahí, hambriento, insaciable. Empecé a tener ataques de ansiedad. El primero me agarró en mi oficina de la Avenida Corrientes, en plena reunión con inversores. De repente no podía respirar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Tuve que inventar una excusa y salir corriendo al baño. Me encerré en un cubículo, temblando, llorando sin control, rogando que nadie me viera así. Fui a un médico en el sanatorio Otamendi. Me hizo todos los estudios posibles. «Está sano como un roble», me dijo, «pero necesita bajar el estrés. Tome estas pastillas para la ansiedad y considere ver a un terapeuta». Las pastillas me ayudaban a dormir, pero no me ayudaban a vivir. Iba a trabajar como un zombi, sostenido por café y medicación, fingiendo que todo estaba bajo control, pero cada vez que me miraba al espejo, veía a un extraño, un hombre exitoso que estaba muriendo por dentro. Y entonces, una tarde de marzo, mientras revisaba emails en mi oficina, sonó mi teléfono. Era Rodrigo, uno de mis proveedores, un hombre con el que tenía una relación estrictamente profesional. Nunca hablábamos de cosas personales. Pero ese día su voz sonaba diferente. «Mateo», me dijo, «sé que esto te va a sonar raro, pero necesito invitarte a algo. Es un retiro, un fin de semana en las sierras de Córdoba. Yo voy a ir, y creo que a vos te haría bien». Yo casi me río. «¿Un retiro? ¿Qué clase de retiro?» Hubo una pausa. «Es un retiro cristiano», dijo finalmente. «Para hombres de negocios. Sé que quizás no sea lo tuyo, pero hay algo en vos que me dice que necesitas estar ahí». Colgué el teléfono con la excusa de que estaba ocupado, pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. Un retiro cristiano. Yo no era religioso. Había dejado de ir a la iglesia cuando era adolescente, después de mi primera comunión en la parroquia San Cayetano de Liniers. Dios no era parte de mi plan de negocios. Yo había construido mi imperio con mis propias manos, con mi inteligencia, con mi esfuerzo. No necesitaba religión. Pero esa noche, solo en mi departamento de Puerto Madero, mirando las luces de la ciudad desde mi ventana, sentí algo que no había sentido en años. Una pequeña voz, casi imperceptible, que me decía que quizás, solo quizás, debía ir. Los días siguientes a esa llamada de Rodrigo fueron extraños. Yo seguía con mi rutina normal, reuniones, llamadas, negociaciones, firmas de contratos, pero algo había cambiado. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura de mi mente, y ahora yo podía ver cosas que antes ignoraba. Podía ver la falsedad, podía ver el vacío, podía verme a mí mismo con una claridad que me aterraba. Una mañana, estaba desayunando en un café de la Avenida Santa Fe, uno de esos lugares modernos con wifi gratis donde los empresarios van a trabajar en sus laptops. Pedí mi café negro de siempre y abrí mi computadora para revisar los números de ventas del mes. Las cifras eran buenas, excelentes, de hecho. Había superado mis proyecciones. Debería estar celebrando. Pero mientras miraba esos números en la pantalla, sentí una opresión en el pecho. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para morir algún día dejando atrás una cadena de tiendas y una cuenta bancaria abultada? ¿Eso era todo? Cerré la computadora con más fuerza de la necesaria.
La mujer en la mesa de al lado me miró sorprendida. Yo fingí que no pasaba nada. Pagué mi café y salí a la calle. Caminé sin rumbo por el barrio de Recoleta durante más de una hora, pasando frente a la iglesia del Pilar, el cementerio, las librerías, sin ver realmente nada, solo pensando, solo sintiendo ese peso que cada día se hacía más insoportable. Mi problema no era falta de éxito, mi problema era que el éxito se había convertido en mi prisión. Yo vivía para mantener la imagen, para no fallar, para no decepcionar a todos los que me veían como el ejemplo perfecto del empresario self-made. Pero esa imagen era una mentira brillante y pulida, pero mentira al fin. Las personas a mi alrededor no me conocían. Conocían a Mateo Fernández, el empresario, el millonario de 38 años, el que había salido de Villalugano y ahora vivía en Puerto Madero. Pero no conocían al Mateo que lloraba solo en su departamento, al Mateo que tomaba pastillas para dormir, al Mateo que tenía tanto miedo de perderlo todo que ya ni siquiera disfrutaba tenerlo. Mis amigos eran todos del mundo de los negocios, empresarios, inversores, abogados corporativos. Nos juntábamos en restaurantes caros de Palermo Soho, como La Cabrera o Don Julio, donde compartíamos cortes de carne premium y vino francés, mientras hablábamos de dinero. Siempre dinero. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto perdimos? ¿Qué inversión hacer? ¿Qué negocio cerrar? Esa era la profundidad de nuestras conversaciones. Ninguno de ellos sabía nada real sobre mí. No sabían que mi padre había muerto 3 años atrás de un infarto mientras yo estaba en un viaje de negocios en Chile. No sabían que yo llegué tarde al velorio porque no pude conseguir un vuelo a tiempo. No sabían que mi madre todavía vivía en Villalugano, en la misma casa humilde de siempre, porque ella se negaba a mudarse, aunque yo le había ofrecido comprarle un departamento en un barrio mejor. No sabían que mi hermana menor, Lucía, apenas me hablaba porque yo había faltado a su boda por una reunión que consideré importante. Yo había sacrificado todo por el éxito, mi familia, mis relaciones auténticas, mi paz, mi salud mental. Y ahora estaba aquí, en la cima de la montaña que tanto me costó escalar, descubriendo que la vista desde arriba era solo más vacío. Las mujeres entraban y salían de mi vida como en una puerta giratoria. Conocía a alguien en un evento, en un bar, en una inauguración. Cenábamos en Puerto Madero, en algún restaurante sobre los diques. Yo pagaba siempre, ropa cara, perfume francés, tacones altos, conversaciones superficiales sobre viajes, sobre tendencias, sobre nada importante. Terminábamos en mi departamento. Y después, nada. Ellas buscaban seguridad financiera. Yo buscaba no sentirme solo por una noche. Pero cada mañana, cuando ellas se iban, yo me sentía más solo que antes. Intenté tener una relación seria el año pasado. Se llamaba Valentina. Era abogada. Trabajaba en un estudio en Retiro. La conocí en una conferencia sobre comercio internacional en el Hotel Hilton. Era inteligente, hermosa, ambiciosa. Salimos durante 4 meses. Ella me gustaba de verdad, pero yo no podía abrirme. No podía mostrarle mi vulnerabilidad. No podía decirle que estaba roto por dentro. Entonces, mantuve la fachada, el empresario exitoso, el hombre que tenía todo bajo control. Y ella se cansó. Mateo, me dijo una noche en su departamento de Belgrano, siento que nunca estás realmente presente, que siempre estás pensando en otra cosa. No puedo seguir así. Y se fue. Yo no la culpé, tenía razón. Yo no estaba presente, ni con ella, ni con nadie, ni conmigo mismo. La presión de mantener todo funcionando era constante. Cada decisión que tomaba en mi empresa afectaba a 80 familias. 80 personas dependían de que yo no fallara, y eso me aterraba. Por las noches, en mi cama king size, con sábanas egipcias que costaban una fortuna, yo calculaba y recalculaba números en mi cabeza. ¿Qué pasaría si un competidor grande decidía aplastarnos? ¿Qué pasaría si había otra crisis económica, como la del 2001? ¿Qué pasaría si yo cometía un error? Empecé a consumir más. No drogas,
Nunca me atreví con eso. Pero alcohol sí. Whisky escocés de etiqueta negra que guardaba en el bar de mi departamento. Me servía un vaso después del trabajo, luego 2, luego 3. Necesitaba algo que apagara los pensamientos, que silenciara el miedo. El alcohol ayudaba por un rato, pero cada mañana la resaca no era solo física, era existencial. Compré más cosas pensando que eso me haría sentir mejor. Un sistema de sonido Bose para el departamento. Una membresía en un gimnasio exclusivo en Recoleta que apenas usaba. Ropa de diseñador de tiendas en Alvear Avenue, zapatos italianos, relojes, electrónica. Mi departamento se llenó de objetos caros que no necesitaba y que no me daban ninguna satisfacción real. Pasaba frente a ellos todos los días y ni siquiera los veía. Los ataques de ansiedad se volvieron más frecuentes. Uno me agarró mientras conducía mi Mercedes por la autopista 25 de Mayo. Tuve que orillarse en la banquina, aferrándome al volante, tratando de respirar, mientras los autos pasaban a toda velocidad a mi lado. Tardé 20 minutos en poder volver a arrancar. Llegué a mi oficina temblando, con la camisa empapada de sudor. Le dije a mi asistente que me sentía mal del estómago. Otra mentira. Volví al médico, esta vez en el hospital italiano. Me derivaron a un psiquiatra. Me recetó antidepresivos, además de los ansiolíticos. Me dijo: «Señor Fernández, usted está pasando por un cuadro de estrés crónico y depresión enmascarada. Necesita hacer cambios en su estilo de vida. Necesita terapia. Necesita descansar». Pero yo no podía descansar. Tenía reuniones, tenía obligaciones, tenía un imperio que mantener en pie. Entonces tomé las pastillas y seguí adelante, como un soldado herido que sigue marchando porque detenerse significaría admitir la derrota. Mi madre me llamaba cada semana. «Mateo, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Hace 2 meses que no te veo». Yo le prometía que iría pronto, pero nunca iba. Siempre había algo más urgente. Una reunión, un contrato, un problema que resolver. La verdad es que me daba vergüenza ir a Villa Lugano, no por el barrio, por mí, porque allá, en esa casa humilde donde crecí, yo no podía fingir. Mi madre me conocía, me veía, y yo no quería que ella viera en lo que me había convertido. Una tarde de abril, estaba en una reunión con mis socios en un salón privado del Faena Hotel. Estábamos discutiendo la posibilidad de expandirnos a Rosario y Mendoza. Todos estaban entusiasmados con los números, con las proyecciones, pero yo no podía concentrarme. Miraba por la ventana hacia el río y pensaba: si sigo este camino, voy a terminar destruido o muerto. Esa noche, solo en mi departamento, pasé horas sentado en el sofá del living, con las luces apagadas, mirando la ciudad iluminada allá abajo. Buenos Aires brillaba como siempre, millones de personas viviendo sus vidas. Y yo aquí arriba, en mi torre de cristal, sintiéndome más alejado de la humanidad que nunca. Saqué mi teléfono, busqué el contacto de Rodrigo. Sus palabras volvieron a mi mente. «Hay algo en vos que me dice que necesitas estar ahí». Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de huir de la incomodidad, decidí enfrentarla. Le escribí un mensaje: «Rodrigo, ese retiro del que me hablaste, ¿todavía puedo ir?». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Sí, te mando todos los detalles ahora mismo. Vas a tener que sacar 3 días, del viernes a la tarde al domingo al mediodía, en Villa General Belgrano, Córdoba. No te vas a arrepentir. Mire la pantalla durante largo rato. 3 días. Yo nunca me tomaba 3 días libres. Mi último fin de semana largo había sido hacía más de 2 años, pero algo en mi interior, algo más fuerte que mi miedo y mi orgullo, me decía que necesitaba hacer esto. Respondí: «Está bien. Cuenta conmigo». Y al presionar enviar, sentí por primera vez en meses algo parecido a la esperanza, o quizás era solo desesperación disfrazada. No estaba seguro, pero ya no me importaba. Estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que me sacara de esta prisión que yo mismo había construido. Los días previos al viaje fueron caóticos. Tuve que reorganizar toda mi agenda, cancelar reuniones importantes.
delegar responsabilidades que normalmente nunca delegaba. Mi asistente, Carolina, me miraba con sorpresa cada vez que le pedía que moviera algo. ¿Estás seguro, Mateo? Esa reunión con los inversores de Montevideo es crucial. Yo asentí con firmeza que no sentía por dentro. Sí, Carolina. Muévela para la próxima semana. Necesito este fin de semana. No le dije a nadie a dónde iba realmente. A mis socios les dije que tenía un asunto familiar que atender en Córdoba. No era exactamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que yo mismo no sabía bien qué esperaba de este retiro. Parte de mí pensaba que era una pérdida de tiempo. Otra parte, la parte que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, se aferraba a esto como un náufrago a un pedazo de madera flotante. El viernes por la tarde empaqué una pequeña maleta con ropa casual, jeans, camisas simples, zapatillas deportivas. Nada de trajes. Rodrigo me había dicho que fuera cómodo, que esto no era un evento de negocios. Mientras cerraba la maleta, me miré en el espejo del dormitorio. Me veía cansado, ojeras marcadas. La barba de 3 días, que normalmente mantenía perfecta, ahora se veía descuidada. Había perdido peso. Mi camisa colgaba más suelta de lo normal. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté en voz alta, pero ya era tarde para echarse atrás. Tomé mi Audi y manejé hasta el aeropuerto de Ezeiza. El vuelo a Córdoba era corto, apenas 1 hora y 20 minutos. Me senté junto a la ventanilla y pasé todo el vuelo mirando las nubes, tratando de no pensar demasiado. A mi lado, un hombre de negocios trabajaba en su laptop, exactamente como yo hacía siempre, pero esta vez yo solo miraba por la ventana, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y curiosidad. Aterrizamos en Córdoba cuando el sol empezaba a ponerse. Rodrigo me había dicho que habría transporte organizado desde el aeropuerto hasta Villa General Belgrano, un pueblo en las sierras a unos 80 kilómetros de la capital. En la zona de llegadas, un hombre mayor con una sonrisa amable sostenía un cartel que decía «Retiro hombres de fe». Me acerqué con algo de vergüenza, como si alguien pudiera verme y juzgarme. Él me saludó con un apretón de manos firme. «¿Mateo? Bienvenido, hermano. Soy Jorge. Vamos en esa combi blanca». En la combi ya había otros 5 hombres, todos de edades diferentes. Uno parecía más joven que yo, tal vez de unos 30. Otro era claramente mayor, con canas abundantes y arrugas de experiencia. Nos saludamos con esa cortesía distante típica de hombres argentinos que no se conocen. Nadie preguntó a qué se dedicaban los demás. Nadie presumió de nada. Fue refrescante y extraño al mismo tiempo. El viaje duró casi 2 horas. Salimos de la ciudad de Córdoba por la ruta E55, pasando por pueblos pequeños, La Cumbrecita, Santa Rosa de Calamuchita. El paisaje cambiaba gradualmente de urbano a montañoso. Las sierras se elevaban a ambos lados del camino, cubiertas de vegetación verde oscura. El aire que entraba por las ventanillas medio abiertas era fresco, limpio, tan diferente del aire de Buenos Aires. Yo miraba todo con una sensación de estar saliendo de una burbuja que no sabía que me estaba asfixiando. Villa General Belgrano apareció de pronto, un pueblo pintoresco con arquitectura de estilo alemán, chalets con techos inclinados, calles limpias y tranquilas. Pasamos frente a cervecerías artesanales, tiendas de chocolates, restaurantes pequeños con mesas en la vereda. Todo se veía pacífico, casi irreal después de la intensidad constante de Buenos Aires. La combi giró por un camino de tierra que subía hacia las montañas. Después de unos 10 minutos, llegamos a una propiedad grande rodeada de árboles. Un portón de madera con una cruz tallada marcaba la entrada. El cartel decía «Centro de Retiros, El Refugio». Jorge detuvo la combi frente a un edificio principal de piedra y madera que parecía una cabaña grande. Había luces cálidas encendidas en las ventanas. En el frente, un pequeño jardín con flores silvestres y un camino de piedras que llevaba a la entrada. Bajamos de la combi y Jorge nos guió hacia adentro. El interior era acogedor. Pisos de madera, vigas en el techo, una chimenea grande de piedra en el salón principal, donde ya ardía un fuego. Había sillones cómodos dispuestos en círculo. En las paredes
algunas cruces de madera simple y fotografías de paisajes de las sierras. Todo era sencillo, pero limpio y cuidado. Nada ostentoso, nada que gritara religión fanática, solo paz. Una paz tangible que yo no había sentido en años. Otros hombres ya estaban allí, tal vez unos 20 en total. Algunos conversaban en voz baja, otros tomaban mate en el jardín trasero. Rodrigo me vio y vino hacia mí con una sonrisa genuina. Mateo, hermano, qué alegría que hayas venido. Me abrazó con esa efusividad latina que yo normalmente encontraba incómoda, pero esta vez no me molesté. Había algo sincero en su abrazo, algo que no esperaba. Rodrigo, gracias por invitarme, Rick, dije, aunque todavía no estaba seguro de si realmente estaba agradecido o simplemente siendo educado. Vas a ver que este fin de semana va a cambiar tu vida, dijo con total convicción. Yo sonreí con escepticismo. No iba a cambiar nada. Yo solo necesitaba desconectar un poco, respirar aire puro, tal vez dormir sin pastillas por una vez. Eso era todo. Nos asignaron habitaciones. Yo compartía una con otro hombre llamado Gabriel, un ingeniero de Rosario de unos 45 años. La habitación era simple, 2 camas individuales, una mesita de noche con una Biblia, una ventana que daba a las montañas. Nada más. No había televisión, no había wifi. Rodrigo me lo había advertido. Van a pedirte que dejes tu celular en una caja al inicio. Es para que estés presente, sin distracciones. Yo había aceptado a regañadientes, pero ahora, mirando esa habitación simple, sentí una extraña sensación de alivio. A las 7 de la tarde, nos llamaron al comedor para la cena. Todos nos sentamos en mesas largas de madera, como en un campamento. La comida era casera, milanesas, ensalada, papas fritas, pan recién horneado. Nada lujoso, pero delicioso. Comí más de lo que había comido en semanas. No porque tuviera hambre física, sino porque había algo en ese ambiente que me hacía sentir seguro para comer sin ansiedad. Después de la cena, Jorge, el hombre que nos había recibido, se paró al frente del salón. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a El Refugio. Este es un espacio seguro. Lo que se habla aquí, queda aquí. No estamos aquí para juzgar a nadie. Estamos aquí para encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Algunos de ustedes vienen buscando respuestas. Otros vienen escapando de algo. Sea cual sea la razón, están en el lugar correcto. Yo me removí incómodo en mi silla. No me gustaba que me leyeran tan fácilmente. Esta noche vamos a tener un tiempo de adoración y luego un testimonio especial, continuó Jorge. Mañana tendremos talleres, espacios de reflexión personal y más testimonios. El domingo por la mañana tendremos una celebración final antes de que regresen a sus ciudades. Pero déjenme decirles algo. Dios los trajo aquí por una razón. Ábranle su corazón. Adoración. Yo no recordaba la última vez que había cantado algo religioso, probablemente en mi adolescencia, en la parroquia San Cayetano. Me sentía ridículo solo de pensarlo, pero cuando comenzaron las canciones, algo extraño sucedió. No eran canciones cursi, eran intensas, profundas. Un hombre con guitarra al frente cantaba con los ojos cerrados. A ti sea la gloria, el honor y la honra, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Las palabras me golpearon de una forma que no esperaba. Algunos hombres levantaban las manos, otros lloraban abiertamente. Yo me quedé sentado, con los brazos cruzados, observando, analizando, manteniendo mi distancia emocional como siempre hacía. Pero algo dentro de mí empezaba a quebrarse. Después de media hora de canciones, Jorge invitó al frente a un hombre. Hermanos, esta noche tenemos con nosotros a Sebastián Campos. Él es empresario, como muchos de ustedes, y tiene una historia poderosa que compartir. El hombre que subió al frente no era lo que yo esperaba. Tenía unos 50 años, vestía jeans y una camisa a cuadros, barba canosa bien cuidada. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Tenía ojos de alguien que había sufrido, pero había encontrado algo al otro lado del sufrimiento. Paz. Contentamiento real. Se sentó en un banquito frente a todos nosotros, con un vaso de agua en la mano.
y comenzó a hablar con una voz tranquila pero firme. Mi nombre es Sebastián, y hace 5 años yo estaba sentado exactamente donde ustedes están ahora. Esa simple frase captó completamente mi atención. Me incliné hacia adelante sin darme cuenta. Y algo en mi interior me dijo que las siguientes palabras iban a cambiarlo todo. Sebastián Campos nos miró a todos con una sonrisa tranquila, como si pudiera ver dentro de cada uno de nosotros. Tomó un sorbo de agua y dejó el vaso en el suelo junto al banquito. El silencio en el salón era absoluto. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea y el viento suave golpeando contra las ventanas. Hace 5 años, comenzó, yo tenía todo lo que un hombre puede desear según el mundo. Tenía una empresa de construcción con más de 200 empleados. Construíamos edificios en Rosario, en Santa Fe, en Paraná. Teníamos contratos millonarios con el gobierno y con desarrolladores privados. Mi nombre aparecía en los periódicos. Me invitaban a inauguraciones, a eventos de la Cámara de Comercio. Tenía una casa enorme en Funes, con pileta, quincho, 5 habitaciones, 3 autos de lujo, una lancha amarrada en el Paraná. Viajaba a Europa 2 veces al año. Por fuera, yo era el ejemplo perfecto del éxito argentino. Cada palabra que decía resonaba en mi pecho como si estuviera describiendo mi propia vida. Miré alrededor del salón. Otros hombres también estaban inclinados hacia adelante, completamente atentos. No era el único identificándose con esta historia. Pero por dentro, continuó Sebastián, y su voz se volvió más grave. Yo era un desastre. No dormía. Tomaba pastillas para la ansiedad como si fueran caramelos. Mi matrimonio estaba destruido. Mi esposa, Daniela, me había dejado de hablar hacía meses. Dormíamos en habitaciones separadas. Mis 2 hijos adolescentes apenas me conocían porque yo nunca estaba en casa. Y cuando estaba, no estaba realmente presente. Solo pensaba en trabajo, en dinero, en el próximo contrato, en la competencia, en no perder lo que había ganado. Se pasó una mano por la barba y miró hacia el techo de madera, como recordando algo doloroso. El problema no era que me faltara algo. El problema era que yo había hecho del éxito mi Dios. Mi identidad estaba completamente atada a cuánto ganaba, a cuánto tenía, a cómo me veían los demás. Si perdía un contrato, no solo perdía dinero, perdía mi valor como persona. Si alguien me criticaba, no era solo una opinión, era un ataque a mi existencia. Yo vivía en un estado constante de terror disfrazado de confianza. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente lo que yo sentía, pero nunca había podido articular con palabras. Una noche, dijo Sebastián, y su voz tembló ligeramente. Estaba solo en mi oficina en Rosario, en el piso 12 de un edificio sobre el Boulevard Oroño. Eran las 2 de la madrugada. Había estado revisando números, tratando de resolver un problema de flujo de caja. De repente me di cuenta de que llevaba 18 horas trabajando sin parar. No había comido. Apenas había tomado agua. Y pensé, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Hizo una pausa larga. Algunos hombres se limpiaban lágrimas discretamente. Abrí el cajón de mi escritorio, Sistrophen continuó, y ahora sus ojos se humedecieron. Y saqué una pistola que guardaba ahí para seguridad. La puse sobre el escritorio, y durante 1 hora completa miré esa arma pensando que tal vez sería más fácil terminar con todo, acabar con la presión, con el miedo, con el vacío, solo acabar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Yo nunca había llegado tan lejos, pero había tenido pensamientos similares, pensamientos de que todo sería más simple si simplemente dejara de existir. No lo hice, dijo Sebastián con firmeza, no por valentía, solo porque en ese momento sonó mi teléfono. Era mi hijo mayor, Tomás. Tenía 17 años. Me llamaba para decirme que había chocado el auto. Estaba bien, no herido, pero asustado. Y yo, en lugar de estar aliviado de que estuviera vivo, lo primero que pensé fue, ¿cuánto me va a costar arreglar esto? Esa fue mi reacción. No, gracias a Dios que estás bien, sino, ¿cuánto me va a costar? Sebastián se cubrió el rostro con ambas manos por un momento.
Cuando las bajó, había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no intentó ocultarlas. Esa noche me di cuenta de que yo estaba completamente roto, que había perdido mi humanidad en algún punto del camino, que me había convertido en una máquina de hacer dinero, pero había dejado de ser un padre, un esposo, un ser humano. Guardé la pistola, fui a buscar a mi hijo, lo abracé, y por primera vez en años lloré. Lloré como un niño en medio de la calle, con mi hijo abrazándome sin entender qué pasaba. El silencio en el salón era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Yo tenía los puños apretados, tratando de mantener el control sobre las emociones que amenazaban con desbordarse. A la semana siguiente, continuó Sebastián, un amigo me invitó a un retiro cristiano, exactamente como este. Yo no quería ir. Yo no era religioso. Había crecido católico, como la mayoría, pero Dios no era parte de mi vida adulta. Pero mi amigo insistió. Me dijo algo que me quedó grabado. Sebastián, no tenés nada que perder. Ya lo intentaste todo a tu manera y mira dónde estás. Y tenía razón. Yo había intentado todo. Terapia, pastillas, alcohol, mujeres, más trabajo, menos trabajo, vacaciones, comprar más cosas. Nada funcionaba. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Qué puedo perder? Miró directamente hacia donde yo estaba sentado, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Vine a un lugar como este, en las sierras de Córdoba también, casualmente. Y durante el primer día yo me resistí, canté las canciones sin creerlas. Escuché los testimonios con escepticismo, mantuve mi armadura puesta, porque admitir que necesitaba a Dios significaba admitir que yo no tenía el control. Y para un hombre como yo, que había construido un imperio con sus propias manos, eso era inaceptable. Sebastián se levantó del banquito y comenzó a caminar lentamente frente a nosotros. Pero la segunda noche, algo quebró en mí. Estábamos en un tiempo de oración y el pastor preguntó, ¿cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Qué es lo que te da identidad? Y yo, por primera vez, fui brutalmente honesto conmigo mismo. Mi Dios era el éxito. Mi Dios era el dinero. Mi Dios era la aprobación de otros. Mi Dios era mi propia imagen. Y esos dioses me estaban matando. Se detuvo y nos miró a todos con una intensidad que cortaba el aire. Esa noche, solo en mi habitación, me arrodillé por primera vez en mi vida adulta y le hablé a Dios como si fuera real. Le dije, no sé si estás ahí, no sé si me escuchás, pero si sos real, necesito que me salves, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Intenté hacerlo durante 45 años y solo logré destruirme. Te entrego mi empresa, te entrego mi dinero, te entrego mi imagen, te entrego mi vida. Haz con ella lo que quieras, porque lo que yo estoy haciendo no funciona. Sebastián se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y hermanos, les voy a decir algo que ustedes pueden creer o no, pero esa noche algo pasó. No escuché una voz audible, no vi luces del cielo, pero sentí una paz que nunca antes había experimentado. Una paz que no tenía nada que ver con mis circunstancias. Mis problemas seguían siendo los mismos. Mi empresa todavía tenía problemas de flujo de caja. Mi matrimonio todavía estaba roto. Mis hijos todavía me veían como un extraño. Pero yo tenía paz. Una paz sobrenatural que sobrepasaba todo entendimiento. Se sentó nuevamente en el banquito y tomó otro sorbo de agua. Y volví a Rosario al lunes siguiente y empecé a hacer cambios, no porque tuviera que proyectar una nueva imagen, sino porque yo era una persona diferente. Le pedí perdón a mi esposa, le conté todo, mi depresión, mis pensamientos suicidas, mi vacío. Y en lugar de apartarse, ella lloró conmigo. Empezamos terapia de pareja, pero esta vez con un propósito diferente. No para salvar nuestra imagen, sino para sanar de verdad. Empecé a pasar tiempo real con mis hijos, no tiempo de calidad forzado, sino tiempo genuino donde yo estaba presente. Sebastián sonrió, y era una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. ¿Y la empresa? Tuve que tomar decisiones difíciles.
Rechacé contratos que antes hubiera aceptado sin pensarlo, porque implicaban corrupción o comprometer mis nuevos valores. Perdí clientes, perdí dinero, tuve que reducir personal. Fue doloroso, pero por primera vez en mi vida yo dormía en paz, porque mi identidad ya no estaba en mi cuenta bancaria, estaba en ser hijo de Dios. Se puso de pie y caminó hacia el centro del círculo donde estábamos sentados. Hoy, 5 años después, mi empresa es más pequeña, gano menos dinero. Vendí la casa grande y nos mudamos a una más modesta. Vendí 2 de los 3 autos. Ya no viajo a Europa. ¿Y saben qué, hermanos? Soy más feliz de lo que jamás fui cuando lo tenía todo. Porque ahora tengo lo que realmente importa: relación con Dios, relación restaurada con mi familia, paz interior, propósito verdadero. Mi vida ya no se trata de acumular, se trata de servir, de amar, de vivir con significado eterno. Sebastián nos miró a cada uno, haciendo contacto visual con varios hombres, incluyéndome. Sé que algunos de ustedes están aquí pensando, esto no es para mí. Yo no necesito esto. Yo tengo todo bajo control. Eso es exactamente lo que yo pensaba. Pero déjenme decirles algo con amor. Si están aquí es porque algo en su vida no está funcionando. Tal vez por fuera todo se ve perfecto, pero por dentro están vacíos, están cansados, están asustados y están buscando algo que llene ese agujero que nada más ha podido llenar. Mis defensas estaban completamente destruidas, las lágrimas corrían por mi rostro y ya ni siquiera intentaba detenerlas. A mi alrededor, hombres exitosos, empresarios, profesionales, todos llorábamos sin vergüenza, porque todos nos veíamos reflejados en la historia de Sebastián. Cristo no vino a quitarles su éxito, dijo Sebastián con voz firme. Vino a darles algo más valioso que el éxito, significado. Vino a liberarlos de la tiranía de tener que ser suficientes por ustedes mismos. Vino a decirles, yo soy suficiente, descansen en mí. Y hermanos, cuando descubrís eso, cuando realmente lo descubrís, tu vida cambia. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no estás cargando el peso de ser tu propio Salvador. Sebastián extendió sus manos hacia nosotros. Jesús dice en Mateo capítulo 11, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esa es su invitación para ustedes esta noche. No tienen que arreglarse primero. No tienen que ser suficientemente buenos. No tienen que tener todas las respuestas. Solo tienen que venir cansados. Y ustedes están cansados, ¿en verdad? Yo veo el cansancio en sus ojos. El mismo cansancio que yo tenía, Don Paz. No pude más. Algo dentro de mí se rompió completamente. Todos los años de fingir, de cargar, de pretender que podía hacerlo todo solo, se derrumbaron como un castillo de naipes. Me cubrí el rostro con las manos y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, persiguiendo cosas que nunca me satisfacían. Lloré por las relaciones rotas, por las oportunidades desperdiciadas, por los años viviendo en una prisión de mi propia creación. Lloré porque finalmente, alguien había puesto en palabras exactamente lo que yo sentía y no podía expresar. Rodrigo, sentado a mi lado, puso su mano en mi hombro, no dijo nada, solo estuvo allí. Y eso fue suficiente. Sebastián terminó su testimonio con una oración simple. Padre, te doy gracias por cada hombre en este salón. Tú sabes sus luchas, tú sabes sus miedos, tú sabes sus heridas. Te pido que en este fin de semana encuentren en ti lo que han estado buscando en todos los lugares equivocados, que encuentren descanso, que encuentren paz, que encuentren su verdadera identidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando levantó la cabeza, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí esa noche. No tenía todas las respuestas. No entendía completamente cómo funcionaba todo esto de la fe, pero por primera vez en años tenía esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, había un camino de salida de la oscuridad en la que había estado viviendo. La reunión terminó cerca de las 11 de la noche. Algunos hombres se quedaron conversando. Otros fueron a caminar al jardín bajo las estrellas.
Yo salí al patio trasero, donde había bancos de madera frente a una vista de las montañas iluminadas por la luna. Me senté allí, temblando no de frío, sino de emoción, mirando el cielo estrellado que nunca veía en Buenos Aires por la contaminación lumínica. Rodrigo se sentó a mi lado después de un rato. No dijo nada por varios minutos, solo se sentó conmigo en el silencio. Finalmente, con voz quebrada, le dije: «Rodrigo, esa historia era mi historia». Sebastián describió exactamente lo que yo vivo cada día. Rodrigo asintió. «Lo sé, Mateo. Por eso te invité. Yo vi en vos lo mismo que vi en mí hace 3 años cuando vine a mi primer retiro. Vi a un hombre exitoso que se estaba muriendo por dentro». «¿Cómo sabías?», pregunté. «Porque yo era ese hombre», dijo Rodrigo, simplemente. «Y Cristo me salvó. No de ir al infierno después de morir. Me salvó de vivir en el infierno mientras todavía estaba vivo». Nos quedamos allí sentados hasta pasada la medianoche, bajo las estrellas de las sierras cordobesas, y por primera vez en años yo sentí que, tal vez, solo tal vez, había esperanza para alguien como yo. Esa noche no pude dormir, pero por primera vez en años no era el insomnio de la ansiedad. Era algo diferente. Era como si mi alma estuviera despierta después de haber estado dormida durante décadas. Me quedé acostado en la cama de esa habitación simple en el refugio, mirando el techo de madera, escuchando la respiración tranquila de Gabriel en la cama de al lado, y procesando todo lo que había escuchado. Las palabras de Sebastián resonaban en mi mente una y otra vez. Mi Dios era el éxito, mi Dios era el dinero, y esos dioses me estaban matando. Era verdad, yo había construido toda mi identidad alrededor de mis logros. Mateo Fernández el empresario, Mateo Fernández el millonario, Mateo Fernández el que salió de Villa Lugano y llegó a Puerto Madero. Pero ¿quién era Mateo sin todo eso? Si mañana perdía todo, ¿quién era yo realmente? La pregunta me aterraba porque no tenía respuesta. A eso de las 3 de la madrugada, me levanté en silencio. Me puse una sudadera y salí de la habitación. El centro de retiros estaba completamente en silencio. Solo se escuchaban los grillos afuera y el viento suave entre los árboles. Caminé descalzo por el pasillo de madera hasta llegar al salón principal, donde habíamos estado más temprano. La chimenea todavía tenía algunas brasas ardiendo, dando una luz tenue y cálida. Me senté en uno de los sillones frente al fuego, y por primera vez en mi vida adulta, intenté orar de verdad, no como lo hacía de niño, recitando el Padre Nuestro de memoria, sin pensar en las palabras, sino hablar realmente, como si hubiera alguien escuchando. «Dios», comencé en voz baja, sintiéndome ridículo al principio, «no sé si estás ahí, no sé si me escuchas. Hace mucho tiempo que no hablo contigo. Desde que era chico, creo. Dejé de creer en ti cuando tenía 15 años porque pensé que la religión era para gente débil, para gente que necesitaba un consuelo imaginario. Yo quería ser fuerte, yo quería depender solo de mí mismo. Me detuve, sintiendo un nudo en la garganta, pero resulta que no soy tan fuerte como pensaba. De hecho, estoy completamente roto. He logrado todo lo que me propuse lograr y me siento más vacío que cuando no tenía nada. No puedo dormir, no puedo disfrutar nada, no puedo conectar con nadie de verdad. Estoy cansado, tan cansado que a veces pienso que sería más fácil no existir. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo. Dejé que fluyeran sin intentar detenerlas. Sebastián dijo que tú le diste paz esa noche, cuando te entregó su vida. Yo necesito esa paz. Necesito algo que me llene este vacío que tengo adentro. He intentado llenarlo con dinero, con propiedades, con autos, con mujeres, con éxito, con reconocimiento. Nada funciona. Sigo vacío, sigo con miedo, sigo sintiéndome como un fraude. Respiré profundo, tratando de encontrar las palabras correctas. No sé cómo hacer esto. No sé cómo se supone que funciona esto de la fe. Pero si realmente estás ahí, si realmente me escuchas, necesito que me ayudes.
porque yo solo no puedo más. He llevado esta carga durante 38 años y ya no tengo fuerzas. Estoy cansado de fingir que tengo todo bajo control. Estoy cansado de vivir con miedo. Estoy cansado de estar solo, aunque esté rodeado de gente. Cerré los ojos con fuerza y las siguientes palabras salieron desde un lugar profundo que ni siquiera sabía que existía en mí. Jesús, si sos real, si realmente moriste por mí, como dice la historia, necesito que entres en mi vida. Te entrego todo. Te entrego mi empresa. Te entrego mi dinero. Te entrego mi imagen. Te entrego mi éxito. Te entrego mis miedos. Te entrego mi vacío. No quiero seguir siendo mi propio Dios porque es un trabajo para el que no estoy calificado. Quiero que tú seas mi Dios. Quiero que tú me des propósito. Quiero que tú me llenes. Perdóname por todos los años que viví como si tú no existieras. Perdóname por hacer del dinero mi Dios. Perdóname por lastimar a tantas personas en mi camino al éxito. Cámbiame, sálvame, porque yo no puedo salvarme a mí mismo. Y entonces pasó algo que no puedo explicar completamente con palabras. No escuché una voz audible, no vi ninguna visión, no hubo rayos de luz bajando del cielo, pero sentí algo. Una presencia, una paz que me envolvió como un abrazo cálido. Era como si un peso enorme que había estado cargando sobre mis hombros durante años simplemente se levantara, como si alguien hubiera entrado en esa habitación oscura de mi alma y hubiera encendido una luz. Lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes a todas las lágrimas que había derramado en los últimos años. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de algo que sentía como amor. Sí, sentí que era amado, no por lo que tenía, no por lo que había logrado, sino simplemente por ser yo, por ser Mateo, el Mateo que Dios había creado, no el Mateo que yo había tratado de construir. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado frente al fuego, casi apagado, llorando y sintiendo esa paz sobrenatural. Tal vez fueron 20 minutos, tal vez fue una hora. El tiempo dejó de importar. Solo importaba ese momento, ese encuentro. Cuando finalmente abrí los ojos, todo se veía igual. El salón era el mismo. El fuego seguía ardiendo suavemente. Las sillas seguían en su lugar, pero yo era diferente. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro durante años, y de repente pudiera ver en colores. Volví a mi habitación caminando lentamente, todavía procesando lo que acababa de pasar. Me acosté en la cama y, por primera vez en meses, me quedé dormido sin pastillas. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Solo paz. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por la ventana. Gabriel ya estaba despierto, sentado en su cama leyendo una Biblia. Me miró y sonrió. «Buenos días, hermano. ¿Dormiste bien? Se nota. Te ves diferente». «Me siento diferente», dije. Y era verdad. El sábado estuvo lleno de actividades. Tuvimos talleres sobre identidad en Cristo, sobre romper con ídolos, sobre relaciones restauradas. Cada sesión parecía diseñada específicamente para mí, tocando exactamente las áreas donde yo estaba roto. En uno de los talleres nos pidieron que escribiéramos una carta a Dios contándole nuestras heridas más profundas. Yo llené 3 páginas. Confesé cosas que nunca le había confesado a nadie. Mi miedo constante al fracaso, mi sensación de ser un fraude, mi incapacidad para conectar emocionalmente con las personas, mi soledad abrumadora a pesar del éxito. Después nos pidieron que rompiéramos esas cartas y las quemáramos en una fogata como símbolo de dejar ir el pasado. Ver mi carta arder fue más liberador de lo que jamás imaginé. Era como si estuviera quemando años de dolor, de vergüenza, de mentiras que me había dicho a mí mismo. En la tarde, tuvimos tiempo libre. Algunos hombres jugaban fútbol, otros caminaban por las montañas. Yo me senté en un banco del jardín con la Biblia,
que había en mi habitación. No sabía por dónde empezar, así que simplemente la abrí al azar. Cayó en el libro de Mateo, capítulo 6. Empecé a leer y una frase me golpeó con fuerza. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Cerré la Biblia y miré hacia las montañas. Toda mi vida había estado acumulando tesoros en la tierra, propiedades, autos, dinero en el banco, reconocimiento. Y Sebastián tenía razón. Esos dioses me estaban matando. Porque los tesoros terrenales nunca son suficientes. Siempre querés más. Siempre tenés miedo de perderlos. Nunca te dan paz verdadera. Esa tarde, durante otro tiempo de adoración, algo más se rompió en mí. Estábamos cantando una canción que decía: «Toma mi vida. Es tuya, Señor. Toma mis manos. Te sirvo con amor». Y por primera vez en mi vida, levanté mis manos mientras cantaba. No me importó lo que pensaran los demás. No me importó verme vulnerable o débil. Solo quería expresar lo que sentía. Rendición total. Entrega completa. Rodrigo estaba a mi lado, también con las manos levantadas, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó la canción, nos abrazamos como hermanos. «Bienvenido a la familia, Mateo», me dijo. Y yo entendí que acababa de ganar algo mucho más valioso que cualquier contrato de negocios. Pertenencia real. Comunidad genuina. Hermanos que me amaban, no por lo que tenía, sino por quién era. El sábado por la noche tuvimos otra reunión. Esta vez, Jorge preguntó si alguien quería compartir algo que Dios había hecho en su corazón durante el fin de semana. Varios hombres pasaron al frente y compartieron con lágrimas cómo habían encontrado sanidad, perdón, libertad. Yo no planeaba hablar, soy un hombre privado, no comparto mis emociones públicamente, pero sentí un impulso fuerte, casi una necesidad, de testificar. Me puse de pie con las piernas temblando, caminé al frente, miré a todos esos hombres que habían sido extraños hace apenas 2 días y que ahora sentía como hermanos. Mi nombre es Mateo Fernández. Comencé, y mi voz se quebró inmediatamente. Tengo 38 años, soy empresario. Vine aquí pensando que solo necesitaba un descanso, que solo necesitaba desconectar del trabajo por unos días. No vine buscando a Dios porque honestamente pensaba que no lo necesitaba. Pensaba que yo podía arreglármelas solo. Hice una pausa, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Pero anoche, en la madrugada, solo en ese salón, le entregué mi vida a Cristo. Y hermanos, no sé cómo explicarles lo que sentí. Solo puedo decirles que por primera vez en años sentí paz, paz real. No la paz que viene de tener dinero en el banco o contratos asegurados, sino una paz profunda que no depende de mis circunstancias. Y me di cuenta de que eso era lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Varios hombres asintieron, algunos llorando conmigo. No sé qué va a pasar cuando vuelva a Buenos Aires el lunes. No sé cómo va a cambiar mi vida práctica. Pero sí sé esto. Yo no voy a seguir viviendo como antes. No voy a seguir haciendo del éxito mi Dios. No voy a seguir midiendo mi valor por mi cuenta bancaria. Voy a vivir para Cristo. Y voy a usar todo lo que Él me ha dado. Mi empresa, mi dinero, mi influencia, para su gloria y no para la mía. Cuando terminé de hablar, los hombres aplaudieron y varios vinieron a abrazarme. No era el tipo de reconocimiento que estaba acostumbrado a recibir en eventos de negocios. Era algo mucho más profundo. Era amor genuino, aceptación incondicional. Y me di cuenta de que esto era lo que mi alma había estado hambrienta durante tanto tiempo. El domingo por la mañana tuvimos una celebración final. Compartimos el pan y el vino, recordando el sacrificio de Cristo. Cuando el pan llegó a mis manos, me quedé mirándolo por largo rato. «Este es mi cuerpo, partido por ti», había dicho Jorge. Alguien había pagado un precio inmenso por mi libertad, por mi paz, por mi salvación, y ese alguien era Jesús,
Comí el pan con lágrimas de gratitud. Tomé el vino sabiendo que representaba sangre derramada por mí, por mis pecados, por mis errores, por todos los años que viví ignorando a Dios, y sentí un amor tan grande que no cabía en mi pecho. Después de la celebración, nos preparamos para partir. Empaqué mi pequeña maleta, pero sabía que me llevaba algo mucho más valioso que cualquier cosa que hubiera traído. Me llevaba una nueva identidad, me llevaba propósito, me llevaba esperanza. En el camino de regreso a Córdoba capital en la combi, miré por la ventana las montañas alejándose. Sebastián se había subido con nosotros para regresar a Rosario. Se sentó a mi lado. «¿Cómo te sentís, Mateo?», me preguntó. «Diferente», dije. «Completamente diferente. Tengo una pregunta, Sebastián. Cuando volviste a tu vida normal después del retiro, ¿cómo manejaste todo? Porque yo tengo miedo de volver a caer en los mismos patrones». Sebastián sonrió con comprensión. «Es una lucha, no te voy a mentir. El mundo no cambia solo porque vos cambiaste. Vas a volver a Buenos Aires y vas a enfrentar las mismas presiones, las mismas tentaciones, los mismos desafíos. Pero la diferencia es que ahora no estás solo. Ahora tenés al Espíritu Santo viviendo en vos. Ahora tenés una comunidad de hermanos. Y ahora tenés un propósito que va más allá de vos mismo». «¿Qué me recomendás?», pregunté. «3 cosas», dijo Sebastián, levantando 3 dedos. «Primero, encontrar una iglesia buena donde te conectes, donde te discipulen, donde crezcas espiritualmente. La fe no es para vivirla solo, necesitas comunidad. Segundo, empezá a leer la Biblia todos los días, aunque sean 10 minutos. Es tu alimento espiritual. Y tercero, poné en práctica lo que aprendiste. Empezá a hacer cambios reales en tu vida, en tus prioridades, en cómo usas tu tiempo y tu dinero, en cómo tratas a las personas. La fe sin obras es muerta». Saqué mi teléfono y anoté esos 3 puntos. Iglesia, Biblia, acción, simple pero profundo, y Mateo, agregó Sebastián poniéndome la mano en el hombro. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I
I don't blame you for living this wish. Recordá siempre que tu valor no viene de lo que haces, viene de quién sos en Cristo. Sos hijo de Dios, sos amado, sos perdonado, sos libre. Esa es tu identidad ahora. Todo lo demás es secundario. El vuelo de regreso a Buenos Aires fue tranquilo. Miré por la ventanilla las nubes y oré en silencio. Le agradecí a Dios por traerme a ese retiro. Le pedí sabiduría para los cambios que necesitaba hacer. Le pedí fuerza para perseverar. Cuando el avión aterrizó en Ezeiza y encendí mi teléfono, vi que tenía 53 mensajes sin leer y 22 llamadas perdidas. Antes eso me hubiera causado ansiedad inmediata, pero ahora respiré profundo y pensé, Dios, esto es tuyo, mi vida es tuya, ayúdame a manejar esto con tu paz. Conduje mi Audi de regreso a Puerto Madero. Las calles de Buenos Aires se veían iguales, los edificios, el tráfico, el ruido, pero yo veía todo con ojos diferentes. Llegué a mi departamento, subí en el ascensor hasta el piso 15, abrí la puerta y entré. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sofá caro, el televisor gigante, el arte en las paredes. Pero ahora me daba cuenta de que estas cosas no me definían. Eran solo cosas, útiles, tal vez, bonitas, quizás, pero no tenían poder sobre mi identidad. Esa noche, en lugar de revisar emails de trabajo o tomar whisky, me senté en el sofá con la Biblia que Sebastián me había regalado antes de despedirnos. Tenía una dedicatoria escrita a mano en la primera página. Para Mateo, que esta palabra sea lámpara a tus pies y luz en tu camino. Tu hermano en Cristo. Sebastián. Abrí en el libro de Juan y empecé a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No entendía todo lo que leía, pero algo en mi interior se alimentaba de esas palabras. Al día siguiente era lunes, tiempo de volver al trabajo. Pero antes de ir a la oficina, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi madre. ¿Mateo?, contestó sorprendida. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, mamá, mejor que bien. Solo quería decirte que te amo y pedirte perdón por no visitarte más seguido. Esta semana voy a ir a verte. Quiero contarte algo importante que me pasó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché su voz quebrada. «Ay, hijo, no sabes las ganas que tenía de escucharte decir eso». Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero con el corazón lleno. Llegué a mi oficina en Caballito. Mi asistente Carolina me recibió con una lista de pendientes. «Mateo, tenemos que revisar los contratos de Mendoza. Los inversores de Montevideo quieren reunirse esta semana y hubo un problema con un proveedor que necesita tu atención urgente». Antes, esa lista me hubiera disparado ansiedad. Ahora respiré profundo y dije, «Está bien, Carolina, vamos de a uno, pero primero quiero que sepas algo. A partir de ahora voy a manejar las cosas diferente. Voy a trabajar con excelencia, pero ya no voy a sacrificar mi vida por el trabajo. Voy a empezar a irme a horarios razonables, voy a pasar tiempo con mi familia y voy a tomar decisiones basadas en mis valores, no solo en las ganancias. Esto va a ser un cambio para todos, pero es necesario». Carolina me miró sorprendida, pero sonrió. «Me parece excelente, ¿va, Mateo? Todos acá hemos estado preocupados por vos. Te veíamos agotado». Ese día trabajé con una paz que nunca antes había experimentado en la oficina. Sí, había presiones, sí, había problemas que resolver, pero ya no me definían, ya no me controlaban, porque mi identidad estaba segura en algo mucho más firme que el éxito de mi empresa. En las semanas siguientes, empecé a hacer cambios graduales, pero significativos. Encontré una iglesia evangélica en Palermo, llamada Iglesia del Centro. Me conecté con un grupo pequeño de hombres que se reunían los miércoles para estudiar la Biblia y orar juntos. Por primera vez en mi vida tenía amigos reales, amigos que me conocían de verdad y me amaban sin agenda oculta. Empecé a leer la Biblia cada mañana antes de revisar mis emails. 10 minutos que se convirtieron en 20, luego en 30. Esas palabras me alimentaban de una manera que el café nunca pudo. Visité a mi madre en Villa Lugano.
Le conté todo lo que me había pasado. Ella lloró y me abrazó. Siempre oré por vos, Mateo. Siempre le pedí a Dios que te cuidara, que te trajera de vuelta a Él. Resulta que mi mamá había estado orando por mí durante 20 años, y Dios había escuchado. Me reconcilié con mi hermana Lucía. Le pedí perdón por haberme perdido su boda, por haber estado ausente en su vida. Ella también lloró y me perdonó. Conocí a su esposo y a mi sobrina de 2 años que apenas había visto. Empecé a ser el tío que debía haber sido desde el principio. En mi empresa empecé a tomar decisiones diferentes. Rechacé un contrato muy lucrativo porque implicaba sobornos y corrupción. Perdí dinero a corto plazo, pero gané integridad. Implementé mejores condiciones laborales para mis empleados. Subí salarios aunque eso redujera mis ganancias, porque me di cuenta de que Dios me había dado recursos no para acumular, sino para bendecir a otros. Dejé de medir mi éxito por los números en mi cuenta bancaria. Empecé a medirlo por el impacto que tenía en las vidas de las personas, por las familias que podían comer mejor porque les pagaba salarios justos, por los empleados que crecían profesionalmente porque invertía en su capacitación, por las oportunidades que creaba para jóvenes del mismo barrio humilde donde yo crecí. No todo fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos donde la presión volvía y yo sentía la tentación de regresar a mis viejos patrones. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba aquella noche en El Refugio. Recordaba la paz que sentí cuando le entregué mi vida a Cristo. Y recordaba quién era yo ahora, hijo de Dios, no esclavo del éxito. Hoy, 1 año después de ese retiro que cambió mi vida, sigo teniendo mi empresa. Sigo siendo exitoso según los estándares del mundo, pero mi definición de éxito cambió completamente. El éxito ya no es cuánto tengo, es cuán en paz estoy, es cuán conectado estoy con Dios y con las personas que amo. Es cuánto impacto positivo genero en el mundo. Sigo viviendo en Puerto Madero, pero ahora mi departamento es un lugar de hospitalidad. Invito a mi grupo de estudio bíblico. Abro mis puertas a quien lo necesite. Dejó de ser un santuario de soledad y se convirtió en un espacio de comunidad. Sigo teniendo recursos financieros, pero ahora los uso diferente. Apoyo a mi iglesia. Financio becas para jóvenes de Villa Lugano que quieren estudiar. Ayudo a familias en necesidad, porque entendí que Dios me bendijo, no para que yo acumule, sino para que yo sea canal de bendición. Y lo más importante, tengo paz. Duermo bien, sin pastillas, sin ansiedad paralizante, sin miedo constante de perderlo todo, porque mi seguridad ya no está en lo que tengo, está en quién me tiene a mí. Mi nombre es Mateo Fernández. Tengo 39 años, soy empresario, pero más que eso, soy hijo de Dios. Y esa identidad, esa pertenencia, es la riqueza más grande que jamás podré tener. Una riqueza que no se mide en cuentas bancarias, una riqueza eterna, una riqueza que nadie me puede quitar. Cristo me llenó y ahora mi vida tiene propósito eterno.